Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar compartiendo la primera videoconferencia de historia de la cultura. Antes de iniciar, es importante retomar algunos aspectos en relación con el curso. Cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, deben canalizarla directamente con el tutor que les corresponde evaluar. Y toda consulta debe canalizarse solo por la plataforma de Aprende.U. O sea, no hay otro medio, no hay correo, no hay nada a través del cual ustedes puedan hacer la consulta. También es importante que ustedes, en caso de alguna disconformidad o que, por ejemplo, que al tutor se le fue algo, algún punto y no se lo revisó, o que ustedes consideran, ¿verdad?, que el puntaje tal fue muy bajo, ustedes pueden canalizarlo con el tutor directamente, porque a veces se van a apelar y los procesos de apelación son más lentos. Entonces es más rápido que ustedes lo canalicen con el tutor y que el tutor verifique que efectivamente, mira, sí, me equivoqué a la hora de sumar o no le vi tal punto, pero sí es importante que usted le indique, digamos, con exactitud cuál es el aspecto que ustedes consideran que debe revisar. Otro aspecto importante es tomar en cuenta las fechas de apertura y de cierre de cada actividad, porque una vez que la actividad se cierra, no hay opción para remitir o recibir algún trabajo que se quede ahí rezagado. A partir del 9 y hasta el 22 vamos a estar trabajando en la segunda actividad. Hemos estado trabajando con un foro de presentación básicamente para que se vayan familiarizando con la plataforma, cómo ingresar, cómo salir, cómo participar en los foros, etcétera. Luego de, como decía, del 9 al 22 vamos a estar trabajando en la segunda actividad, que ya es actividad si es evaluada, y esta actividad refiere a un foro. En este foro, ustedes tienen que participar en 3 oportunidades en día diferente. Cada participación tiene que estar bien sustentada, ¿verdad? Con bibliografía, mínimo 3 fuentes. Por ejemplo, la primera participación que ustedes tienen que hacer es responder a la pregunta generadora, que en este caso es: ¿en qué medida los conceptos de Estado-nación y soberanía siguen siendo funcionales en un mundo donde las estructuras políticas, económicas, culturales están cada vez más interconectadas? Entonces, en la primera participación, ustedes responden esa pregunta, ¿verdad? Bien sustantiva, con buenos aportes. Luego tienen que hacer un comentario del aporte de un compañero. Ese comentario igual tiene que ir sustentado porque estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo. No solo vamos a decir, sí, me parece muy bien. No, me parece muy bien porque o yo reforzaría lo que usted ha dicho, compañero, o no me parece el punto que usted expuso sobre determinado aspecto por esto y estos motivos, y el respaldo de las fuentes que ustedes han consultado. Y una última intervención que es a manera conclusiva, ¿verdad? De todo lo que usted aprendió con su participación en el foro. Yo siempre les recomiendo, revisen bien la rúbrica de cada actividad, porque en la rúbrica viene la forma y qué aspectos se le van a evaluar en cada una de las actividades. Bueno, vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del día de hoy. El día de hoy vamos a estar analizando eh, el módulo número 1, básicamente lo que son los capítulos 1 y 2. Nos habla de las revoluciones burguesas europeas y las ideas de nación. Nos dice que la Europa del siglo XVIII era una bomba a punto de estallar. ¿Por qué se dice que era una bomba a punto de estallar? Bueno, porque se estaban dando una serie de acontecimientos, movimientos, sucesos, ¿verdad? Que al final
iban a desembocar en cambios muy significativos en esta Europa. Algunos antecedentes, bueno, estaba el feudalismo en torno a los reyes, ¿verdad? Entonces, donde era el rey que tenía sus súbditos con la idea de que el rey era puesto por Dios, ¿verdad? O era la representación misma de Dios. Y el humanismo, ¿verdad? Que después todo tiende, el hombre pensaba que todo circulaba a su alrededor. Luego también están las ideas de la ilustración, que va a generar alguna controversia sobre la monarquía, la nobleza, las estructuras de poder, va cambiando. Y otra de los aspectos es la forma como se entendía el poder político, social y las relaciones sociales al interior de cada uno de los pueblos europeos. Nos habla de la Revolución Francesa, que básicamente fue una revolución social. Algunas de las causas de esta revolución, bueno, las ideas ilustradas, donde se da una renovación en los pensamientos de las personas, en lo intelectual, en lo ideológico, en lo cultural, en lo político, como resultado del progreso y la difusión de algunas nuevas ideas que circulaban y el desarrollo de grandes avances científicos como el microscopio, ¿verdad? El telescopio que permitía hacer observaciones de la luna, de los cráteres de la luna. Entonces, el hombre empieza a tener conciencia de que no es solo el hombre, ¿verdad? Sino que hay todo un cosmos que está a su alrededor y empieza a cambiar esa visión que era muy centrada en el hombre mismo. Además, se van a promover o proponer algunas nuevas ideas como la sustitución del rey y la división de poderes, ¿verdad? Decía yo ahora que el rey, eh, el concepto que se tenía era que el rey era puesto por Dios o era la misma representación de Dios en la tierra y ahora surge otra nueva idea, ¿verdad? De quitar ese rey y que se dé una división de poderes. Aquí juegan importante algunos movimientos, algunos intelectuales de la época, por ejemplo, Montesquieu, que va a empezar a través de su obra a desarrollar la división de poderes donde existan un sistema de contrapesos, ¿verdad? Donde no solo una parte del Estado tenga el poder, sino que los diferentes órganos que forman el Estado, los diferentes poderes, regulen el accionar de los otros poderes, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, el Ejecutivo se mete mucho o cuestiona mucho el desarrollo, el desenvolvimiento de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial, y eso es muy delicado, ¿verdad? Porque cada poder tiene una área específica que le corresponde y que le compete. Eso es muy delicado, ¿por qué? Porque se empieza a minar la credibilidad. Entonces, en esta época se empieza a ver esa necesidad de regular, de controlar los poderes, ¿verdad? Que exista ese sistema de contrapeso. Luego la religión de práctica personal e individualmente, ¿verdad? Ya no interpuesta a la colectividad. Las leyes que rigen el universo, la educación y el cultivo de las artes, ¿verdad? Se empieza a desarrollar la pintura, la escritura, y todo esto empieza no solo a quedarse ahí, ¿verdad? Sino que sale de sus esferas. Se da un auge de la burguesía francesa que plantea un cambio en la distribución de las fuerzas sociales, políticas, económicas de las naciones, que haya un cambio, que se desplace a la nobleza del poder y este grupo hegemónico va a tener un gran resentimiento hacia el absolutismo y se va a dar también una mala administración estatal. Luego nos dice que con Luis XVI, quien va a ser guillotinado en el 93, esto va a ser el fin de la monarquía.
y va a dar paso al surgimiento de la Primera República. Se da como uno de los elementos muy importantes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que recordemos que cuando existía el rey era el rey el que decía, el rey era el que imponía, el rey era el que decía qué se hacía y qué se dejaba de hacer. Luego se da la abolición del feudalismo, ¿verdad? Donde estaba el señor feudal y sus súbditos o sus plebeyos. Entonces se da esa abolición. Se emite la Constitución de 1791 y se da la llegada de Napoleón Bonaparte en 1799, que va a tomar el poder de Francia y va a expandir las conquistas de la Revolución Francesa. Recordemos que los pensamientos de la Revolución Francesa no solo se van a quedar en Francia y en Europa, sino que muchos de los postulados que se ventilan para los procesos de la Revolución Francesa después van a ser tomados por otros estados de otras latitudes. Por ejemplo, eh, una de las causas de los procesos de independencia, por ejemplo, en el caso de los estados de Centroamérica, que pertenecían a la Federación Centroamericana, que dependía de España, uno de los postulados, o una de las causas va a ser ese cambio que generó la Revolución Francesa, ¿verdad? Y los postulados que ventilaba, como la igualdad, la fraternidad y la libertad, que estos estados no eran ni fraternales, ni iguales, ni libres, ¿verdad? Porque dependían de lo que una potencia europea determinara. En cuanto al nacimiento de la idea de nación, hay varios ahí concepciones del surgimiento de la idea de nación. Uno es la religión civil, que habla de un tipo de religión que propiciaba el culto a la historia del país, a los mártires, a los héroes, a los símbolos. De esta forma, la nación moderna y el nacionalismo iban a estar en pleno proceso de nacimiento. Este nuevo sentido de identidad es expulsado por las burguesías triunfantes del proceso revolucionario. Y lo que ellos pretendían eran construir naciones y nacionalismos sobre la base de estados modernos. Luego nos habla del nacionalismo civil, que habla de que la nación era vista como una comunidad de leyes, que era soberana, que era delimitada y que tenía una cultura pública y una religión cívica. Y por el otro lado, el nacionalismo étnico, que refiere a crear naciones a través de supuestas etnias que preexistían y que estaban relacionadas con sus antepasados. También nos refiere al nacionalismo de las élites, del Estado nacionalista cultural y heterogéneo, que nos dice que este nacionalismo va a estar conformado por comunidades culturales diversas que se mantienen unidas gracias a la acción de la cultura pública. Luego nos refiere al camino que nos va a llevar de Waterloo a la Primera Guerra Mundial. Dice que el siglo XIX fue un siglo de muchas luchas y de luchas políticas. Nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, el siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Donde la historia nos va a presentar altibajos, ¿verdad? O momentos cúspides. Por ejemplo, viene la Primera Guerra Mundial. eh, Decae económicamente, hay conflicto, ¿verdad? A nivel mundial, luego da un repunte y viene la famosa crisis del 29 y vuelve a caer. Luego empieza a resurgir y viene la Segunda Guerra Mundial y así. Entonces la historia, por eso se dice que la historia es cíclica. Dice que este siglo XIX
va a encontrarse con una reacción liberal en contra del retorno de los reyes o las monarquías y el deseo es fundar repúblicas que sean regidas por constituciones, ¿verdad? Incluso, digamos, cuando los estados se independizan, uno de los primeros acuerdos es la redacción de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es el documento que va a permitir estructurar, organizarse a cada estado, ¿verdad? De acuerdo con la línea que van a seguir. Se da también la aparición de movimientos revolucionarios que van a empezar a coquetear con nuevas ideas socialistas. Por ejemplo, tenemos España y Francia que se mantienen entre la monarquía y la república. Y el atentado de Sarajevo que genera cierta hostilidad y que al final va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Luego nos habla de la creación de identidad nacional, que dice que el crear esa identidad nacional lo que pretende es promover el orgullo nacional, la difusión de un proyecto nacional, la consolidación de un nacionalismo popular. La creación de la identidad pretende, ¿verdad?, que se tenga pertenencia, identificación con el lugar donde viven, ¿verdad? Y esa identidad se va construyendo, ¿verdad?, sobre bases, eh, sobre raíces que traemos, ¿verdad? Y sobre cambios que se van dando en la marcha. Un efecto inmediato va a ser la Primera Guerra Mundial. Luego se habla de la invención de naciones latinoamericanas que dice que el poder estaba regido por la ley divina y natural, ¿verdad? O sea, en un inicio estaba regido, digamos, por el rey. Los americanos van a rechazar las abdicaciones y declaran en toda su condición de españoles y de patriotas. No se reconoce a José Bonaparte como rey de España cuando abdica el rey Fernando VII, y se van a dar procesos de independencia, ¿verdad? En diferentes regiones de América o de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos la independencia de Sudamérica, la independencia de México, la independencia de Centroamérica, la independencia de Brasil. Recordemos que cuando se dan estos procesos de independencia, cada estado debe empezar a organizarse. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, cuando llega la noticia, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Costa Rica, ni siquiera nosotros estábamos esperando la noticia, ¿verdad? Porque la noticia se firma en Guatemala y luego se traslada, ¿verdad? Hasta llegar a Costa Rica y dice que nos toma de sorpresa. Cuando se dan esos procesos de independencia, van a crearse bandos, algunos que siguen pensando que lo mejor es seguir perteneciendo a la potencia que pertenecían, que los había conquistado, otros que quieren ser libres, otros que quieren anexarse a algún imperio, etcétera, ¿verdad? Pero paulatinamente los estados empiezan a organizarse. Como vimos anteriormente, uno de los puntos medulares es la redacción de constituciones, que va a ser el documento en el cual se va a plasmar cómo ese Estado se va a organizar, quién lo va a dirigir, cómo lo va a dirigir, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, etcétera. Se inicia un proceso de construcción de un Estado por medio de la consolidación de la paz interna, un ejército disciplinado, ¿verdad? La tónica de todos los estados es tener un ejército, primero para garantizarse la protección de futuras invasiones. Y luego, quien llega al poder, por ejemplo, digamos en nuestro caso, primero llegan jefes de Estado y hasta que el doctor José María Castro Madrid declara Costa Rica República, empiezan a ser presidentes de la República. Pero entonces, perdón, ese ejército es utilizado por quien llega al poder también como un mecanismo para garantizarse su permanencia en el poder. Y eso lo vemos en la actualidad.
En la actualidad, analicemos cualquier país del mundo y sobre todo los que están en más conflicto o que son autoritarios y que tenemos algunos muy cerca de nuestro país. Es común la práctica común es que quien esté en el poder hace alianza con el ejército. ¿Por qué hace alianza con el ejército? Primero, para que no le dé un golpe de Estado y después para garantizarse su permanencia en el poder. Luego, una economía que alienta el desarrollo y se da el sistema de cobro de impuestos, ¿verdad? A lo largo de la historia, el cobro de impuestos ha sido un mecanismo para garantizar ingresos a los estados y luego a las repúblicas. Esto sería lo del capítulo 1. El capítulo 2 nos habla de la época del Angelus Novus, y el apogeo del nacionalismo. Y este módulo va a abarcar de 1918 a 1950. Nos habla de que es un periodo de naciones y de revolución. Se da el triunfo de la nacionalidad al final de la Primera Guerra Mundial, donde se va a dar un colapso de imperios multinacionales del centro y el este de Europa. Se da la Revolución Rusa y nos vamos a encontrar a una Europa entre guerras. ¿Por qué? Porque se va a dar la concentración de estados y naciones que cada uno va a tener sus propios desarrollos internos y economías nacionales. Va a ser el siglo del liberalismo, del libre mercado, de la apertura económica a nivel mundial. Sea el surgimiento de nacionalismos, esa identificación, ¿verdad? Ya con sus naciones, con sus estados, con sus repúblicas. Se da el desarrollo económico capitalista concentrado y manejado básicamente por el Estado y la autodeterminación de lo nacional a nivel político, cultural y económico. En cuanto al nacionalismo, van a haber varios mecanismos a través de los cuales este va a ser promovido. Uno de ellos van a ser los medios de comunicación, sea radio en un inicio y prensa, y luego, ¿verdad? Más adelante, con otros mecanismos como la televisión, y si lo traemos a la actualidad, ¿verdad? El uso de telecomunicaciones, de redes sociales, etcétera. Luego, otro mecanismo que se utiliza para expandir ese nacionalismo es la práctica de deportes, donde van a jugar un papel muy importante los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Donde los diferentes países van a tener su representación, ¿verdad? Su selección, su grupo que lo representa. En el caso de los partidos de fútbol, igual hay una identidad. Por ejemplo, nosotros, si en este momento estuviera jugando Costa Rica, no sé, con Panamá, Honduras, etcétera, nosotros no decimos es que está jugando la selección de Costa Rica con la selección, es que estamos jugando contra, ¿verdad? O sea, nosotros nos involucramos en ese proceso, esa es esa identidad que tenemos. ¿Por qué? Porque son importantes los Juegos Olímpicos y los partidos, porque son mecanismos a través de los cuales vamos a expresar ese nacionalismo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, cuando son los Juegos Olímpicos y en los últimos años que se da una transmisión en vivo, muchos de nosotros estamos esperando el desfile de nuestra selección, ¿verdad? Del grupo que nos representa en las diferentes actividades deportivas. Luego nos habla de la Revolución Rusa y la Revolución Mundial. Dice que la Revolución Rusa aspiraba a la consagración de un proceso revolucionario que hiciera temblar las bases del capitalismo y a su vez sepultarlo para construir sobre ello un nuevo mundo, ¿verdad? Porque recordemos que a lo largo de la historia, después incluso de la Segunda Guerra Mundial, pero bajo otra óptica, siempre se va a dar un enfrentamiento entre la ideología comunista
y la ideología capitalista. Cada uno con sus cosas buenas, con sus cosas negativas, donde cada uno, ahí más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando se va a dar la famosa Guerra Fría, cada uno de los países que están a la cabeza de estas dos ideologías, ¿verdad? Que son los Estados Unidos y la URSS, van a tener zonas de influencia, ¿verdad? Regiones del mundo que ellos van a tratar de controlar o tratar de ingresar a zonas de influencia de la otra potencia. Luego nos habla de la Segunda Guerra Mundial, que va de 1933 a 1945. Se dice que esta Segunda Guerra Mundial fue producto de la agresión que realizó Alemania, Italia y Japón a otros territorios. En ese interín, Alemania va a invadir a la URSS. Algunas otras rutas que van a conducir a esta Segunda Guerra Mundial está la invasión japonesa a Manchuria, al noroeste de China en 1931, y las demandas alemanas sobre Polonia que finalmente hicieron explotar el conflicto bélico. En cuanto a Alemania y el nacionalsocialismo, dice que el nacionalismo jugó un papel muy clave, donde va a jugar un papel preponderante Adolfo Hitler al emprender la guerra. Se da el colapso del liberalismo en el siglo XIX y sus clases dirigentes se van a combinar con el desencanto, la desorientación y el descontento de los ciudadanos. En cuanto al fascismo, es una ideología de carácter totalitario cuyo líder es Benito Mussolini, y esta ideología aspiraba a un régimen de control absoluto del poder. Y una vez que se instauraba en el poder, renunciaba, ¿verdad?, a todos los juegos políticos anteriores y se dedicó básicamente a conquistar territorios. Si nos sacara el sistema, volvemos a ingresar con el mismo link. En cuanto al nazismo, Hitler en Alemania logra que se le nombre canciller, logrando de esta forma el control del Parlamento. Es embestido con poderes ilimitados gracias a la aprobación de una ley de habilitante y se le convierte en el Tercer Reich. Además, él organiza una persecución de las minorías raciales, generando la muerte de más de 6 millones de judíos, no solo en Alemania, ¿verdad? Sino en Polonia, incluso mucha gente migró a América, ¿verdad? Pero aquí se habla del Holocausto, ¿verdad? Donde se dice que murieron más de 6 millones de judíos. Y todos hemos escuchado, hemos leído, hemos visto documentales que refieren a lo que significó ese proceso de explotación, porque lo que él pretendía era solo mantener la raza pura y quitar todo aquello que se interpusiera. Como consecuencia, se da una guerra global. Luego nos habla del nacimiento de la Guerra Fría y la reconstrucción de las naciones europeas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, surge como potencia los Estados Unidos y esta se va a encargar de promover actividades productivas en Centroamérica. Se da el surgimiento también de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como otra potencia y nace en ese contexto de estas dos potencias un mundo bipolar. Por un lado, con los Estados Unidos a la cabeza del capitalismo y el otro sector, la Unión de Repúblicas Socialistas URSS, a la cabeza del bloque socialista, que como dije, se va a dar una lucha de poder. Se dice que más que todo es una lucha psicológica. ¿Por qué? Porque el mundo está a la expectativa de una tercera guerra mundial. Y estas potencias lo que hacen es desarrollar una serie de avances tecnológicos, desarrollo armamentista, ¿verdad? En una competencia de quién
hace primero quién llega primero a la luna, quién desarrolla tal arma, etcétera, ¿verdad? Pero es un desarrollo, una lucha de poder armamentista y tecnológica entre estas dos potencias. Surgen en ese contexto dos bloques ideológicos, un mundo socialista y un mundo capitalista, una carrera armamentista, cada uno con sus zonas de influencia. Por ejemplo, nosotros nos ubicamos en la zona de influencia de los Estados Unidos y nos encontramos que la URSS penetra en esta zona de influencia, por ejemplo, digamos en el caso de Cuba, Nicaragua y más reciente, los postulados socialistas, ¿verdad?, en otros países de la región. Dice que se genera una cortina de hierro que fue una barrera física y espiritual que la URSS estableció para airarse de la Europa occidental, que al final se va a materializar en el muro de Berlín. Surge así en ese contexto, este cambio del mundo, un nuevo orden mundial, nuevo orden económico mundial. Se da también el surgimiento del tercer mundo, que hoy es llamado como los países en vías de desarrollo, que en este grupo, países del tercer mundo, van a estar aquellos países que no están incluidos ni en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia. Luego se habla de la transformación de los nacionalismos latinoamericanos, de la visión civil de la cultura y la política de 1900 a 1959. Dice que los Estados Unidos había visto el territorio de América Latina como una extensión. Recordemos que dentro del pensamiento de los estadounidenses, incluso eso está dentro del Destino Manifiesto, ¿verdad? Que recordemos que cuando William Walker vino a Centroamérica venía con esa ideología. Los Estados Unidos a lo largo de la historia han pensado que América es de los americanos, ¿verdad? Incluso se dice que es el patio trasero, ¿verdad? ¿Y qué va al patio trasero? Todo lo que nos sirve, ¿verdad? Y hemos sido testigos donde, por ejemplo, en los países latinoamericanos fluyen armamentos y otros artículos, ¿verdad? Eh, que los mismos Estados Unidos han producido. También plantearon algunas ideas para evitar la injerencia de países europeos en nuestras tierras, que es esa, ¿verdad? Esa ideología socialista que busca cómo penetrar en esta zona de influencia de los Estados Unidos. Luego, algunas ideologías son cuestionadas por intelectuales. Dentro de esas ideologías que cuestionan esos intelectuales está la doctrina Monroe, que veía a América Latina como ese patio trasero, ¿verdad? Como donde llegaba todo lo que no servía. O la del Destino Manifiesto, que era la que yo les decía, ¿verdad? Que fue el pensamiento con el que William Walker vino a Centroamérica, porque su idea era apoderarse de la ruta del tránsito, que era donde un inicio se iba a construir el canal interoceánico, el canal que comunicara los dos océanos, que en su momento estuvo ubicado en la parte norte de nuestro país, entre Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Donde se hacía travesías en volanta y luego en buques de vapor, aprovechando el río San Juan y el lago de Nicaragua, pero que al final este se concretó en Panamá. Surgen algunas protestas como la poesía negrista, con la finalidad de recuperar la imagen del negro, y se hacen algunas denuncias de esclavitud en el mundo atlántico. Luego también las reformas antiimperialistas que van a generar algunas dictaduras, por ejemplo en Centroamérica, una dictadura muy reconocida en los años 70 fue la dictadura de los Somoza, que después es quitada por los contras y luego por la recontra, ¿verdad? Hasta lo que tenemos hoy en la actualidad, que igualmente es una dictadura. Surgen intelectuales marxistas-leninistas que empiezan a participar ya políticamente, entonces en los diferentes
países de la región, surgen partidos con ideología socialista, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Partido Comunista en los años 30, ¿verdad? Y que ha jugado un papel importante, aunque en cierta forma marginada, en el desarrollo de nuestra actividad política. Esto sería, no sé si tienen alguna duda. Si lo sacara, volvemos a ingresar con el mismo link. No sé si tienen alguna duda. Para ver en el chat. Bueno, no hay dudas. Entonces, quedaríamos aquí y nos estaríamos viendo en la próxima videoconferencia. Agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y nos veremos entonces en la segunda videoconferencia. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Si nos saca, vuelve a entrar con el link si tiene alguna duda. ¿Puedes escuchar? Ajá, sí. Disculpe la molestia. ¿Cuándo es la segunda conferencia? La, si nos saca, ya le digo, es la segunda es el 25 de junio. 25 de junio. La tercera el 9 de julio y la cuarta el 23 de julio. No, me repite la fecha, disculpe la molestia. Si nos saca, vuelve a entrar con el mismo. La próxima es el 25 de junio, De 9 junio, de, 9 de julio y 9. 23 de julio. Está en la Hágame, ¿no? orientación por cualquier cosa. Sí, es que yo he estado teniendo problemas con la computadora Bueno, porque yo casi ajá. nunca, pues, apenas estoy agarrando